Bueno, hoy vamos a hablar de los números naturales. Miraremos algunos conceptos básicos y vamos a ver lo que es la definición de número natural. En matemáticas, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos, como también en operaciones elementales de cálculo. En la historia se habla de estos números como los primeros utilizados por los seres humanos para contar los objetos que los rodeaban. Para el caso de la teoría de conjuntos, los números naturales empiezan desde el cero, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Pero para la teoría de los números se empieza a contar desde el 1, es decir, de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. En cada caso, el límite mayor siempre será infinito. Los números naturales hacen parte del conjunto de enteros positivos con las características de que no tienen decimales y no son fraccionarios. En las gráficas podemos ver a nuestra izquierda los números naturales empezando desde el 1. Como ejemplo tenemos hasta el 3, sabemos que van hasta el infinito. Y en la gráfica de la derecha tenemos los números naturales empezando por el 0 hasta el 9 y teniendo en cuenta que van hasta el infinito. Algo de historia de los números naturales. Antes de que surgieran los números para la representación de cantidades, el hombre usó otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras, palitos de madera, nudos de cuerdas o simplemente los dedos, que es lo que se conoce como sistema de numeración unario. Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales para contar. Por ejemplo, las marcas en una vara o simplemente trazos específicos sobre la arena. Véase el hueso de Ichango, que más adelante lo mostraremos. Pero fue en Mesopotamia alrededor del año 4000 a.C. donde aparecen los primeros vestigios de los números, que consistieron en grabados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla, empleando para ello un palito aguzado, de aquí el nombre de escritura cuneiforme. Este sistema de numeración fue adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes, en la Grecia antigua y en la antigua Roma. En la Grecia antigua se empleaban simplemente las letras de su alfabeto, mientras que en la antigua Roma, además de las letras, se utilizaron algunos símbolos. En la gráfica de la izquierda podemos ver un hueso de Ichango con sus muescas o sus marcas que permitían al hombre antiguo contar, y en la gráfica de la derecha podemos ver una tabla cuneiforme de la época mesopotámica. ¿Para qué se usan los números naturales? Los números naturales se usan para dos propósitos fundamentales: para describir la posición de un elemento en una secuencia ordenada, como se generaliza con el concepto de número ordinal, o sea, aquel que marca posición en una secuencia ordenada, ejemplo primero, segundo, tercero, y se utiliza para especificar el tamaño de un conjunto finito, que a su vez se generaliza en el concepto de número cardinal. Ejemplo, un conjunto de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 o de 8 elementos. Hasta aquí el concepto y los elementos generales sobre números naturales.